muy buenas tardes y bienvenidos pues, a una nueva actividad de Espacio Ardemans. Todos los que habéis venido hoy, yo creo que no es la primera vez, con lo cual sabéis de sobra qué es Espacio Ardemans. Pero siempre que viene gente a la cual no conocemos, le decimos en qué consiste. Y entre las cosas en las que consiste Espacio Ardemans, pues es un espacio de debate y un espacio para la iniciativa social y política, ¿vale? Y dado que la política en la última semana pues anda algo revuelta, pues yo creo que era interesante hacer un análisis sobre qué es lo que ha sucedido en la última semana, desde el domingo a esta parte, ¿no? Lo cual comprende pues, varias cosas. La primera es un análisis de los resultados electorales de las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo. Y la segunda, necesariamente, es la convocatoria de elecciones generales, ¿vale? Son dos cosas y sus consecuencias que creo que merecen la pena conocer y saber cuál puede ser lo que nos espera en un futuro más o menos inmediato. Bueno, pues para conversar sobre estas cuestiones, pues me he hecho hoy a acompañar de dos personas de larga trayectoria en el análisis político y en la militancia política. Por un lado tengo a Manuel Andrino, que es el jefe nacional de la Falange. Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y tengo también aquí a Martín Inestrillas, también de larga trayectoria profesional, de presencia en medios de comunicación y de militancia política. Martín, muy buenas tardes. Un placer. Bueno, pues como habéis visto, yo me he arrogado a mí mismo la función de, no sé, de moderador, de comentarista, de introductor, de lo que sea. Entonces, más o menos, la idea que tenemos es tener un rato de conversación entre los tres, haciendo una valoración de lo que ha sucedido en los últimos días y si queréis, en los últimos minutos, pues todos aquellos que tengáis alguna pregunta, pues nos la podéis dirigir y si nos la sabemos os la contestaremos y si no, pues haremos como que nos la sabemos y os la contestaremos igualmente, ¿no? Que ese es el oficio de tertuliano, ¿vale? Hablar de cosas que uno no sabe, como si supiese de lo que está hablando, ¿no? Bueno, pues vamos, si te parece, empiezo contigo, Martín. Yo no sé si para ti era esperado y si te merece este calificativo de la debacle del bloque de las izquierdas, ¿no? Quizás no es una debacle tanto desde el punto de vista numérico, porque en realidad los dos bloques pues, andan más o menos ajustados en número de votos, pero sí que es verdad que el resultado de las elecciones pues, van a dar con la salida de socialistas y sobre todo de Podemos de un puñado de instituciones, ¿no? Entonces, el tono general es de que el bloque de las izquierdas pues, ha sufrido un duro revés. Insisto, dos preguntas en una. ¿Tú crees que es así, que ha sufrido un duro revés? Y segundo, ¿era esperable en esta medida más o menos? Bueno, cualquiera que haya asistido alguna vez a unas elecciones sabe que da igual lo que ocurra, tienes discurso para ganar, tienes discurso para empatar y tienes discurso para perder. Nosotros hemos presentado la candidatura y en Madrid hemos duplicado nuestros votos. Es un éxito notable, rotundo. Claro, veníamos de 1.500 votos y tenemos 3.000, pero lo que yo acabo de decir es verdad. Nosotros hemos tenido un éxito rotundo doblando nuestros votos en Madrid. Y esto es lo mismo que le pasa, yo creo, a todos los demás, ¿no? Que si nos fijamos en lo que le pasó al todavía presidente de Extremadura en los primeros minutos, ante el impacto de la supuesta debacle, bueno, pidió perdón, se arrogó la responsabilidad, dijo que era todo culpa suya y tal. Unas horas más tarde está cabalgando otra vez en contradicciones y está tratando de gobernar la región y tal, porque la política es así de extraña. Yo creo que no ha habido tal debacle. Bueno, ha habido sí una debacle que va implícita en todos los sistemas, en todos los próximos comicios, que es la debacle para España, que es la sustitución o el intento de sustituir de un canalla, que es el actual presidente, aunque no se votaba eso, se votaban sus opciones, y el planteamiento de una alternativa que pasa porque esa alternativa sea equivalente, parecida y con los mismos valores. En ese sentido, por supuesto que es una debate. Pero para los españoles, no para los partidos.
cuando analizamos lo que le ha ocurrido al Partido Socialista, yo creo que alzar las espadas y decir que todo ha ido fatal y que ya están muertos y utilizar ese cartel que hemos puesto hoy, que en realidad debería tener dos interrogantes más que una afirmación, ¿verdad? Si es verdad que ha desaparecido o no, que es el trayecto final de Sánchez. En este caso era más un deseo. Sí, más un deseo. Pero yo creo que se entiende bien, ¿no? Que cuando planteas un debate no estás haciendo una afirmación, estás diciendo, bueno, este es el tono del debate, pero en realidad, como digo, debería ser una interrogación. Porque lo que ha ocurrido en realidad son dos cosas, que van a cambiar, de hecho, y pueden cambiar, de hecho, en las elecciones siguientes. Uno, las dificultades para concurrir a los comicios para todos los partidos extraparlamentarios e incluso para los parlamentarios en retirada, como era el caso de Ciudadanos o el caso de Podemos, dejan en el camino un montón de votos, casi un 5%, 4,8, 4,7, que son, en el caso de Madrid, el más significativo, son varios miles de votos, cerca probablemente de 40 o 50.000 por sí, unos 200.000 euros, 200.000 votos en el aire de cada uno de ellos, que directamente repercuten, por distribución, directamente repercuten en la victoria del mayoritario. Es decir, es como si le hubieran regalado directamente 2 asientos, casi 3 asientos a Ayuso, de aquellos que lo último que hubieran querido es votar a Ayuso, que son los podemitas, por un lado, y los ciudadanos, que bueno, ese probablemente se hubiera esperado. Pero que en las siguientes no van a estar. Y por lo tanto ese voto, esas siguientes las que tenemos dentro de 15 días, y por lo tanto ese voto que antes se ha ido de manera romántica, de manera ideológica o de manera lo que sea a sus espacios naturales, ahora va a ir a un partido, el que sea, que aglutine de sus ideologías. Ya ha ocurrido con Ciudadanos, que probablemente se ha reubicado ya donde quería estar, en parte en el Partido Popular y mínimamente pienso en el PSOE, con la excepción, si queréis, de lo que haya podido pasar en Barcelona, que pienso que los ciudadanos de Barcelona en gran medida han votado Vox, porque representaba entonces y representa hoy el único frente que se le hacía al nacionalismo, y por eso es un voto extraño, pero en el resto de los sitios ese voto ya se ha ubicado, ese voto ya se ha quedado en donde tenía que estar, donde creían que tenía que estar, que es fundamentalmente el Partido Popular, algunos rescoldos del Partido Socialista con la normalización de Barcelona. En el caso de Podemos, está por verse, porque no hay nada más eficaz para la victoria del Partido Socialista y en general para cualquier sistema de elecciones que enfrentar a dos grupos comunistas, o poner cerca a 2 o 3 grupos comunistas, porque pueden salir de ellos 7 y además 3 o 4 de ellos apuñaladas entre unos y otros, ¿no? Habrá que ver, pero esto es historia, es decir, ahora mismo es una especulación, pero mirando hacia atrás es un reflejo histórico inmediato. Los comunistas suelen terminar hachazos con ellos mismos, también con los demás, pero con ellos mismos fundamentalmente, ¿no? Y eso puede dar como resultado dos cosas: que los votantes de Podemos encuentren un hueco en esa amalgama de Más Madrid, suma, resta y multiplica que está montando la gallega de Plexiglas, la criatura esta que no sabe cuál es su currículum, pero que se arroga el derecho de liderar a la izquierda radical. No se sabe muy bien por qué, porque puedo enfrentarme y entender que Irene Montero es un desastre para todos, pero es coherente con sí mismo y con su ideología. La que no entiendo es a Yolanda, o sea, lo que no entiendo es que esa izquierda le reconozca no sé qué méritos a Yolanda Díez, que no tiene ninguno, que no tiene ningún cartel, pero lo está logrando. Ahí se han puesto a sus órdenes y lo está logrando. Pueden pasar dos cosas, digo. Una, que el voto se divida o se pelee entre el Partido Socialista tradicional y una sola opción. Y dos, mucho más probable, que lo poco que quedara de gente que no confíe en la típica estrategia del voto útil, pues termine votando a 2 o 3 o 4 o 5 organizaciones, y todas ellas van a beneficiar una vez más a los que sigan, tanto por la ley DON como por el hecho de que los votos que no se alcancen, en este caso un 3%, no un 5%, que no se alcancen, van a ir otra vez a los que están liderando las candidaturas. ¿Ha desaparecido Sánchez? Yo creo que no, que los números que han manejado, siendo, o sea, en la peor de las situaciones, con un conjunto de leyes
que no se las tragan ni ellos, con los violadores en la calle, con los pactos y las consecuencias de haber gobernado y legislado con Bildu y los herederos de ETA, con todo, con la ley de obra democrática, con todo lo que hemos tenido encima de la mesa. El Partido Socialista ha descendido 200.000 votos, 300.000 votos, 400.000, me da igual, porque el resultado esperable es que hubieran desaparecido, que no hubiera gente que se atreviera a ir con votos socialistas. Y ahí estaban los apoderados en las urnas y los interventores en las urnas, orgullosos con sus carpetas rojas de que efectivamente estaban otra vez levantando. Pero no solo eso, es que se han alegrado mucho de haberse conocido estos días, cuando después de haber convocado elecciones, pues Sánchez se hace saludar en los multitudes y la manita en el pecho, y qué bien que lo hemos hecho, vamos a vencer a la derecha por otro lado. Así es que, a tu pregunta, por no alargarme mucho más, ¿ha habido debate? Creo que no. Creo que Sánchez no ha terminado con todo esto, aunque hay circunstancias a las que todos podemos contribuir, hay circunstancias que podrían hacer que eso pues, termine pasando. Pero para eso hay que trabajar mucho, hay que hacer muchas cosas y hay que tener claro en qué frente jugamos cada cual. Y tener claro también que jugamos todos, que en esos frentes y en esas actitudes y en esas cosas, todo lo que hacemos cada uno de nosotros tiene una importancia capital en los proyectos políticos que presentemos. Y, si me permitís una más, también ha quedado demostrado que lo del voto útil es mentira. Siempre fue mentira, pero ha quedado claro, lo ha logrado desgraciadamente demostrar Vox, ha quedado claro que el voto útil no es voto útil, que las opciones que uno defiende y representa son las opciones que uno tiene que defender y representar, sean las tuyas o no sean las tuyas. Es decir, ¿qué es lo que está cambiando? Está cambiando que una serie de partidos del sistema se dirigen a su público, por así decirlo, con el mayor espectro posible. ¿Con una carga ideológica? No, con la que usted quiera oír. Y si usted quiere oírme de este lado una cosa y de este lado otra, yo le cuento lo suficientemente amplias las cosas para que usted me dé la mayoría. Y eso es el Partido Popular y el Partido Socialista. En medio aparecen alternativas como la de Vox, en la que dicen, yo es que de eso del todo no estoy de acuerdo. En la mayor parte sí, yo soy una extensión suya, en la mayor parte sí estoy de acuerdo, pero hombre, hay una serie de líneas rojas que yo no quiero traspasar. El derecho a la vida, la perniciosa legislación en relación con la violencia de género, el colectivo LGTBI, las encarcelaciones, los pluses, etcétera. Hay 200.000 cosas que nos diferencian. La Agenda 2030 nos lo ha recordado Margallo hace unos días, gracias a Dios, nos ha puesto un vídeo estupendo para que quede clarito dónde juega cada uno. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Que nos están diciendo dónde está cada cual. Algunos juegan en ese terreno y otros jugamos en el terreno de decir, no, es al revés. Yo tengo un proyecto, yo tengo unas decisiones que plantearle, unos modelos que plantearle y quiero convencerle a usted. Y la razón no está de la gente que tiene más votos o más mayoría, sino de que el proyecto que uno plantee sea coherente, sea el correcto y sea el que uno piensa. Así que no creo que se haya producido una debacle en la izquierda. Creo que es una buena noticia que desaparezca Podemos, aunque es circunstancial. Y por último, lo peor que ocurre de todo eso es que se ha consolidado algo que nos vaya pasando, ¿no? Que es que los herederos directos de ETA, Bildu y Arnaldo Otegi, nos han dado un paso que ya anunciamos nosotros mismos en nuestras intervenciones previas a las elecciones, donde plazas como Vitoria y otras muchas que no tenían, pues ya las tienen. Esa quizás es la mayor derrota de este proceso de elecciones, ¿no? Bueno, dos cosas. Una primero de orden técnico. Los que estamos aquí en esta mesa habitualmente participamos en mítines y también en programas en los que hacemos más o menos de analistas. Entonces, en un espacio, cuando nos toca dar mítines, somos muy vehementes y se nos escucha muy bien. Cuando adoptamos el tono de analistas, parece que bajamos la voz. Entonces, dado que nuestros medios son precarios, conviene adoptar hoy un tono intermedio, ¿vale? Es decir, hay que hablar un poco más fuerte al micro para que nos escuchen los del fondo de la sala, ¿vale? La segunda, que es una pregunta que ya le traslado a Manuel Andrino. Efectivamente, como bien ha dicho Martín, esto que nosotros hemos colocado aquí como una afirmación, en realidad
pues es una pregunta, ¿no? Si estamos ante el fin del sanchismo o no. No tenemos la bola de cristal, pero tenemos capacidad de análisis. Pero hay otra pregunta que podríamos haber hecho, ¿vale? Sabes, Manuel, que en los últimos años, la última década más o menos larga, la aparición de nuevos partidos políticos, de nuevos proyectos políticos que lograron obtener representación, hizo que se diese por definitiva la desaparición del bipartidismo, ¿vale? Bueno, pues una década larga tarde vemos como algunas de las formaciones políticas que habían venido a romper ese bipartidismo, pues o han desaparecido ya, caso de UPyD, o están en trance de desaparición, caso de Ciudadanos. Sabéis que su líder, Inés Arrimada, hoy ha anunciado que deja la política. Bueno, lo de dejar de la política es como los toreros, que dejan el ruedo hasta la siguiente corrida, ¿no? En otra plaza, ¿vale? Posiblemente a Arrimadas la veamos el retorno a la política, pero en otra plaza, ¿no? Eso es lo que yo creo que todos pensamos, ¿vale? Entonces, UPyD desapareció, Ciudadanos está en un tris de desaparecer y Podemos está enfilando la cuesta abajo, ¿vale? Porque todos los partidos del régimen saben, digamos, de las ventajas que tiene disfrutar de estar en las instituciones, y las ventajas son eminentemente económicas, ¿no? Hay unos ingresos multimillonarios por estar en las instituciones que los partidos políticos utilizan para poder contratar y mantener un ejército de colaboradores profesionales, ¿no? En el momento en el que el resultado es esquivo, desaparece el dinero y ahí ya el idealismo con el que muchos se arrimaron a tu partido, pues desaparece, ¿no? Y eso hace que se precipiten cuesta abajo y terminen por desaparecer. Es muy posible que estemos viendo también en los últimos años de Podemos, al menos tal y como lo hemos conocido. Es verdad que Podemos ha engendrado otra criatura, que es esta de más país, más Madrid, menos España, y como lo queramos llamar, a la cual le queda todavía algo de recorrido. Pero Podemos, tal y como lo hemos conocido, seguramente esté a punto de, o entrando, digamos, en la última fase de su época. Luego surgió por la derecha Vox tiene todavía mayor salud, pero en cualquier caso, Manuel, la pregunta es, ¿estamos ya ante digamos, la vuelta definitiva del bipartidismo, si es que se había ido, o bueno, pues todavía hay hueco para otras opciones políticas que no sean el Partido Popular y el Partido Socialista? Pues parece, Norberto, que no. Parece que todo se reconduce, parece que el sistema que ha pasado por un relativo mal momento, pues está usando todas las armas a su alcance, incluidos los medios de comunicación, para decir que no ves como eso de dividir y fragmentar el voto no es buena idea, porque luego al final el que gana las elecciones se tiene que apoyar en partidos extremistas, incluso separatistas, golpistas y terroristas. Entonces pues casi mejor no votéis a nosotros, que así os garantizamos un voto más o menos tranquilo y una legislatura pues más o menos normal, como hasta ahora, en la que, como bien decía Martín, al final quienes perdemos somos todos nosotros, los que llevamos diciendo 40 años que la Constitución de 78 nos llevaba a la ruina, al caos y al enfrentamiento, y es donde nos encontramos. Mala noticia, no, malísima noticia la de Bildu, que ha sido la formación etarra directamente la más votada en Vascongadas y en parte en Navarra, y entonces eso es una mala noticia también para el bipartidismo, yo creo, en cierta manera, porque ese voto de Cataluña que antes el PSC de alguna manera controlaba con la inmigración y demás, ya no lo controla, y le puede dar más de un susto. Durante estos 4 o 5 años no le ha dado ningún susto a Pedro Sánchez, como es lógico, pero se lo dará a Feijóo si logra ganar las elecciones, eso no nos quepa la menor duda, porque los golpistas separatistas lo son y lo van a seguir siendo. Se les ha concedido todo lo que han querido durante estos años, se les ha indultado, se les ha puesto en la calle. Los que directamente de la noche a la mañana pusieron en aquella región de España al servicio de la división y del enfrentamiento, pues están ahí con total normalidad, pasándose con tranquilidad y sin ningún tipo de problema. Estos días ya hemos visto a Junqueras como portavoz de Esquerra diciendo más o menos por dónde van a ir los acuerdos en cuanto a los pactos en Cataluña y en el resto de España.
hemos visto a Otegi en la misma línea, pero ya imponiéndose y diciendo que en ese sentido nunca han mentido. Los terroristas han dicho que el PSOE les estaba diciendo que tenía que negociar y así han negociado, por mucho que Pedro Sánchez diga que no se ha negociado jamás con ellos. El bipartidismo, sí, el bipartidismo por la izquierda está medianamente claro. No tengo dudas de que no le va a dar tiempo a llegar unidos en una sola candidatura a las elecciones del 23 de julio. Y a la derecha, el problema es que Feijóo lo ha dejado claro. Lo ha dejado claro ayer, sin ir más lejos, en el círculo de economía de Cataluña, de Barcelona, donde ha dado un guiño más, como hizo Feijóo en su momento, a andar a la burguesía separatista catalana, la que ha propiciado directamente el golpe del 2017. Y Feijóo lo que no quiere es ver a Vox ni en pintura, ni llegar a ningún tipo de acuerdo, por mucho que se empeñe Vox como ha sucedido en Castilla y León. Entonces los millones de votantes de Vox dirán que para qué narices hemos votado a Vox y al final nos quedamos fuera, no pintamos nada, ni siquiera con los 52 diputados que tienen hasta ahora, y solo vamos a hacer, como han hecho en Madrid, por ejemplo, hasta ahora, como una muletilla, como si fuera el mozo de espadas del matador en las ventas que tiene mala tarde y que el matador no le deja ni que ponga la banderilla siquiera. Me parece a mí que ese voto de lo que llama Pedro Sánchez derecha extrema, ultraderecha o extrema derecha se va a terminar volviendo al PP, porque en realidad el PP de Feijóo va a intentar aglutinarlo por su izquierda, por el centro en este caso, y por su derecha, que es por Vox. Y ahí es donde nuestro mensaje le tiene que legitimar otra vez más. Ese voto útil, más inútil que nunca, que en la transición ya sabemos dónde fue a UCD y luego a Alianza Popular, que no sirvió absolutamente para nada, tiene que ser nuestro caldo de cultivo. Ese voto contra la Agenda 2030, contra este falso globalismo, contra las leyes de género, contra las leyes LGTBI, contra ese decir una cosa y la contraria, como parece ser que viene anunciando ya Feijóo. Bueno, no esconde nada. Le hemos visto actuar en pandemia, siendo más sanchista que el propio Pedro Sánchez en Galicia y en el resto de España, cuando en determinadas comunidades autónomas había cierto resquemor a las medidas estas de secuestro masivo de la población, de obligarte a vacunarte sí o sí, por las buenas o por las malas y demás, pues cuando en ciertas comunidades autónomas, como digo, se dudaba de ello, de su legitimidad, de su legalidad y demás, el primero estaba ahí para apoyar a Pedro Sánchez era Feijóo. Y ayer en Barcelona lo dejó medianamente claro, que si tiene que votar, o sea, tiene que gobernar, perdón, pues que gobernará con la abstención del PSOE y no con el apoyo de Vox. Bueno, pues es un mensaje directo a los votantes conservadores o a la derecha valiente o menos valiente de Vox. Efectivamente se está reconduciendo el voto, Norberto, y por otra parte yo creo que no es la debacle que todos quieren imaginar o que les gustaría imaginar lo que pasó el domingo pasado en las elecciones municipales y autonómicas. Manuel se ha referido ya a, porque habíamos hablado antes del bloque de las izquierdas, ahora vamos con el bloque de las derechas, en el cual el Partido Popular ha sido el absoluto vencedor, ¿no? Y sale muy fortalecido, en el que Ciudadanos pues, ha certificado su defunción prácticamente, ¿no? Y el acta de defunción es la decisión de no concurrir a las próximas elecciones generales, es decir, ellos mismos se perciben a sí mismos ya como un cadáver. Y queda por analizar, Martín, el caso de Vox. Como tú bien decías al principio, caben todas las interpretaciones y todos podemos decir, acogiéndonos a un dato concreto, que hemos mejorado en estas elecciones y que se nos ha dado fenomenal. Vox también tiene en esa medida donde agarrarse, ¿no? Porque efectivamente pues, el número de representantes obtenidos pues, se ha multiplicado creo que por 3, lo cual era de esperar y ellos mismos lo venían anunciando porque el número de candidaturas que han presentado eran 3 veces más que las que habían presentado en las últimas elecciones municipales, ¿no? Con lo cual, pues ese dato era cierto. Sin embargo, parece que van a perder
alguna capacidad de influencia, otra cosa es luego si la han utilizado o no, eso lo puedes analizar tú también, Martín, pero el caso es que esa capacidad de influencia en gobiernos autonómicos o en gobiernos de grandes ciudades la van a perder ante las mayorías absolutas del Partido Popular. En otras no, en otras se abre un periodo de negociación. Ahora mismo yo creo, como decía Manuel, están jugando como trileros, cada uno presenta sus cartas, sus programas de máximos, pero ya veremos si terminan negociando o no. ¿Cuál es la valoración que haces tú de la evolución del apoyo a organizaciones como Vox, que por ejemplo aquí en la Comunidad de Madrid ha perdido 1/3 de sus votos, de 300 y pico mil, se ha quedado en 200 y pico mil, con lo cual es 1/3, que no es poco. ¿Cuál es el análisis que tú haces? Bueno, yo creo que en el caso de la Comunidad de Madrid en particular es un tema que hay que tratar aparte, porque es el único lugar donde se da una circunstancia concreta, que es que Ayuso ha tenido un arranque, una imagen, un apoyo que ha sido diferencial, ¿no? Y ha sido diferencial porque ha representado una especie de alternativa a Feijóo. Ya no digo una alternativa al PSOE o al bloque de las izquierdas, sino una alternativa al modelo de Feijóo. Un modelo que, por otro lado, es bastante parecido al del Partido Socialista en casi todo. No es la primera vez que decimos que las decisiones que afectan a la política nacional en aspectos económicos y en otros aspectos importantes ni siquiera se toman en España, se toman en Europa, que esas están dependiendo de la comunidad de la Unión Europea y que por lo tanto los movimientos políticos se limitan a dar cumplimiento a ese globalitarismo en cuya soberanía hemos dejado residiendo en Europa y aquí se queda la batalla ideológica. Por eso las diferencias tienen que ver mucho más y por eso cuando hacemos reflexiones nos referimos otra vez a leyes que tienen con la violencia de género, con el LGTBI, con la ley de memoria democrática, con el desenterramiento de cadáveres, porque son aquellas cosas en las que sí puede uno mostrar, y de hecho lo hacen, sus características ideológicas. Las otras son comunes. Bueno, ¿qué ha pasado o qué está pasando en el bloque de la derecha? Y en particular las alternativas. En mi opinión hay 4 tipos de votantes en esa derecha. 2 por cada uno de los 2 grandes partidos. 2 votantes del PP y 2 votantes de Vox. El primer votante del PP, probablemente el mayoritario y el que le da la máxima representación, es un tipo que no quiere saber nada de Vox. Es liberal, como todos ellos, es regimentalista, como todos ellos, es seguidor del régimen de la monarquía parlamentaria, de su constitución y de su marco legal, pero además, por la razón que sea, pero fundamentalmente por no ser acusado por la hegemonía de la izquierda, no quiere saber nada de Vox. Ese es un primer bloque. Hay un segundo bloque que preferiría que, también del Partido Popular, que preferiría no ser señalado por su afinidad o su cariño o su simpatía por los voxistas, que todavía no se ha ido a Vox probablemente porque sigue creyendo en ese modelo del voto útil, que sí querría que trabajaran juntos en lo que tiene que ver con la conquista de las plazas donde pueden hacerlo, que no le perdonarían a uno y a otro que no fuera así, pero que, por supuesto, alineándose con las tesis del Partido Popular, pedirían que esto fuera gratis. Es decir, que Vox debería, por definición, pues dejar gobernar, quitarse de en medio, no impedir, y sobre todo porque su modelo de conquista del poder no es dónde entro, sino a quién quito, sin pensar quién va a sustituir al que vas a quitar. No les importa, todo se ha convertido en que hay que echar a Sánchez y nadie se ha puesto a analizar qué va a venir detrás y quién va a venir detrás de Sánchez. No, parece no importar. Bueno, luego hay un tercer votante que es el voxista, de los 2 que nos quedan es el voxista, los 2 son fundamentalmente escindidos del Partido Popular, los 2 han evidenciado que las líneas rojas del Partido Popular que tenían que ver con eso que es doctrinal no se estaba cumpliendo en el Partido Popular y bueno, muchos de ellos han sido diputados en ambas formaciones sin ningún problema y han reconocido que derecho a la vida era lo que hizo que Méndez Monasterio dejara a Vox, y Méndez Monasterio hablo de la hermana de Kiko, no del propio Kiko, que por supuesto Kiko Méndez Monasterio, como sabéis, es el alma mater de la estrategia voxista.
pues que se marchara del Partido Popular, porque en el Partido Popular no pudo llevar adelante aquella consejería que le dieron, aquella dirección que le dieron en relación con la familia, y que incluía, por supuesto, la defensa de la vida, algo a lo que renunció por completo el Partido Popular. Bueno, esos boxistas están en Vox precisamente por eso. No es que discutan en ningún momento la teoría o las tesis fundamentales del Partido Popular, pero tienen unas líneas rojas que están del lado de Vox. Pero igual que los otros votantes del PP del segundo bloque, tampoco le perdonarían al PP, a Vox y a ninguno de ellos que no llegaran a acuerdos al precio que fuera por desalojar a Sánchez. Y finalmente queda un bloque, el cuarto, que son aquellos que no solo piensan como el anterior, sino que además exigirían que para dar esos apoyos hace falta contrapartidas. Probablemente son los más pequeños. Son aquellos que han sido acusados por formaciones como la nuestra de decir, cuando habéis tenido la oportunidad no habéis hecho nada, cuando habéis tenido Andalucía habéis renunciado a vuestras primeras tesis, a todas las tesis. Y la respuesta de aquel Vox fue siempre: no tengo fuerza. Como no tengo fuerza no puedo gobernar, como no puedo gobernar me limito a hacer lo que puedo y a impedir que estén otros. Claro, eso cambia cuando multiplicas por 3 tus fuerzas, y además cambia cuando fuerzas minoritarias como la que ha hecho hoy, con la que hoy se ha convertido en una fuerza muy importante y antes no lo era tanto, como es Bildu, ha demostrado que puede legislar. Bildu es el responsable de la ley de vivienda. Bildu es el responsable de la ley de memoria democrática que dice que el franquismo acaba en el año 83. Bildu es el responsable de muchas de las legislaciones, de las cosas que se han hecho en el periodo que está por terminar, en este momento, con 5 diputados. Con 5 diputados. No con 52, con 5. Esa acusación que hemos hecho mucho respecto de la capacidad que Vox tenía para hacer cosas que no ha impuesto y que ha demostrado que no ha impuesto en comunidades autónomas y en el Parlamento en general, todavía se pone más en dificultad cuando multiplicas por 3. Cuando resulta que tienes mayor número de concejales, cuando tienes la llave de acceso, ese boxista, estoy convencido de que le exige a su partido y le exige a las coaliciones posibles que nazcan de ahí, les exige la formación de gobierno solo cuando se consigan contrapartidas. Y eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque el Partido Popular no va a pasar, y por tanto debería ocurrir que ese boxista desee estar en la oposición, desee estar en un lugar en el que diga, pues no les dejemos, pues que hagan lo que quieran. Pero no va a ocurrir tampoco eso. Y digo que no va a ocurrir, primero porque ha quedado claro, el Partido Popular y el Partido Vox han acudido ya a una reunión en la que han determinado que no van a facilitar gobiernos de izquierdas. Son los típicos eufemismos de las conversaciones entre partidos sistémicos. No permitir la formación de gobiernos de izquierdas es darle el gobierno o hacérselo llegar a el tipo de las anchoas, que es un regionalista, y que de repente, bueno, izquierda no es, pero yo prefiero gobernar con el partido regionalista. Pueden pasar cosas muy parecidas en Navarra, pueden pasar cosas muy parecidas en Canarias, pueden pasar cosas y nadie le estará dando el voto o el apoyo a la izquierda, pese a que ha quedado demostrado que todos ellos han gobernado y han trabajado por la izquierda cuando es necesario, empezando por el tipo de las anchoas. Es decir, el miedo a la hegemonía moral de la izquierda, por un lado, y el propio deseo de la derecha convencional de no entrar en ese juego y no dejarse comer el terreno por alguien que todavía tiene algunos principios, y probablemente los tiene de hecho, aunque no coincidan con los nuestros, y sobre todo que no sean suficientes. Cuando digo los nuestros me refiero al menos a los que estamos en esta mesa, y supongo que a la inmensa mayoría de los que estáis ahí fuera. Pero cuando no coinciden con los nuestros, lo que uno espera y lo que uno desearía es que efectivamente pues te plantes, así que además la historia demuestra quién fagocita a quién. La historia demuestra quién, en ese tipo de alianzas en las que no tienes nada que ganar y solamente das tu consentimiento para que se hagan cosas, y Andalucía es un buen caso, termina desapareciendo, porque para ir a por los sucedáneos te vas a por los originales, ¿no? Así que, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar varias cosas. En primer lugar, que algunos de nosotros pues sigamos peleando por nuestras convicciones. Eso puede ser más o menos trascendente, dependiendo de nosotros mismos. Segundo, que ese Vox se decida por el primer bloque o por el segundo bloque de boxistas. Ya no voy a analizar lo que van a hacer los del Partido Popular, porque como digo, tienen soluciones para todos los gustos y su único objetivo es permanecer en el poder. Así que me voy a limitar a los que se supone que son la alternativa. ¿Cuál de los dos bloques ganará en esa tensión
de boxistas dispuestos a pactar a cualquier precio para no facilitar el gobierno de la izquierda, o aquellos otros que dicen no a cualquier precio, necesito asegurar que mi voto ha valido para algo, para impedir que usted siga avanzando en las líneas que usted está avanzando, esto es una incógnita, es una incógnita. Pero, desgraciadamente, y esto lo hemos vivido en la propia organización de las elecciones, los asientos tienen mucho poder, los asientos retribuidos tienen mucho poder. Los paracaidistas que han sido distribuidos en todas y cada una de las listas que han presentado todos estos señores no han sido nunca los líderes naturales. No hablo de lo que hemos hecho nosotros. Nosotros somos 4 y el del cencerro, y nos hemos ido a las listas que hemos podido, donde hemos podido, a presentar batalla y a donde hemos podido. No. Hablo de que el líder natural en Madrid de Vox, el secretario general del partido de Madrid, que se llama Jorge Cutillas y que por cierto procede de Fuerza Nueva, como jefe provincial de Madrid, Jorge Cutillas iba de 5 en esta lista. ¿Por qué iba de 5? Porque había 4 asientos que otorgarle a alguien, porque son 4 puestos que hay que cubrir. Y puedo poner ese ejemplo en muchísimos de los ayuntamientos. Ha ocurrido en Móstoles, ha ocurrido en Fuenlabrada, ha ocurrido en Alcorcón, conocemos a los candidatos que han sido desplazados. ¿Por qué? Porque hay que premiar a las personas, premiar económicamente a las personas que no tienen un proyecto político delante, tienen un modo de vida. Tienen un proyecto de político a lo mejor, pero desde luego es un proyecto de vida, un proyecto de político que requiere de un modo de vida. ¿Qué nos falta entonces? Averiguar cuál de esos dos boxes va a librar la batalla. ¿Es la única batalla que se puede plantear? Ni mucho menos. Tenemos la nuestra, que no hablaremos de ello. Bueno, esto que dice Martín no es la crítica fácil de unos tipos como nosotros, que parece que estamos enfadados contra Vox y le tenemos manía. Esto es lo que nos cuentan los miembros de Vox con los que coincidimos en tertulias de radio y en un montón de sitios, donde prácticamente en todas las provincias de España el militante de Vox se queja de estas cuestiones, ¿no? Se queja primero de que la presencia de su partido en las instituciones no ha servido para obligar al Partido Popular, por lo menos en algunos temas, a modificar sus conductas en los gobiernos. Y se quejan también de que precisamente incorporaciones de personas con un perfil como muy profesional, muy blanquito, muy limpito, menos ideológico, todos ellos procedentes del Partido Popular, han terminado desplazando en los primeros puestos de las candidaturas a los militantes que llevan en Vox desde el minuto 1 y que lo estaban cuando Vox no tenía representación y por lo tanto pues no aspiraban a vivir de la política, sino que habían llegado a defender un proyecto político. Insisto, esto no somos nosotros los que lo decimos porque no nos gusta Vox, sino que nos lo cuentan los propios miembros de Vox, ¿vale? Manuel, te toca a ti ahora la pelota, la ponemos en tu tejado. Creo que quedan 2 preguntas y las 2 preguntas ya antes de la conclusión a la que queramos llegar y dar posteriormente paso a las preguntas que queráis hacer, los comentarios que queráis hacer. La primera pregunta. Supongo que a ti, como en principio a todos, nos sorprendió la convocatoria electoral como consecuencia del resultado de las elecciones. ¿Cuál es tu valoración? ¿Qué crees que hay detrás? Algunos hablan de jugada maestra de Pedro Sánchez, que en un alarde de maquiavelismo pues ha querido convocarlas por una parte para que pillen en verano, de tal manera que haya una desmovilización general, por otra parte para que el recurso al voto por correo sea masivo, correo que ellos manipulan. Es decir, hay algunos que le otorgan una capacidad a Pedro Sánchez, bueno, también basado en la experiencia, es decir, Pedro Sánchez es un resistente. Hay que recordar que salió con las orejas gachas de la calle Ferraz cuando su propio partido le echó, ¿vale? Y que volvió y se convirtió en el presidente del gobierno del Partido Socialista, ¿no? Entonces, bueno, hay que reconocerle esa capacidad de resistencia. Pero frente a esa visión del maquiavelismo, yo soy más de los que piensan que pues no ha sido otra cosa que una huida adelante, porque unos malos resultados le iban a propiciar de aquí a diciembre, cuando fuesen las elecciones, pues una época bastante complicada de soportar al frente de un gobierno en el cual hay 2 partidos, ¿vale? El otro partido tampoco ha sacado unos buenos
resultados y algo tenía que hacer, y seguramente entre ese algo estaba discutirle a Pedro Sánchez su liderazgo como presidente del gobierno, ¿no? Y luego también una presión interna, ¿no? Hoy sabemos que hay lo que se ha llamado siempre unos varones, es decir, representantes territoriales del Partido Socialista, algunos de ellos muy veteranos y protagonistas de épocas anteriores, como la del felipismo, ¿no? Que estarían pensando en tratar de descabalgar a Pedro Sánchez de la dirección del Partido Socialista, ¿no? Entonces, no sé, ¿cuál es tu análisis? ¿Piensas que efectivamente estamos ante un genio de la política y que lo ha pensado todo para volver a ganar las próximas elecciones, o ha hecho lo que no le quedaba más remedio porque el futuro que le esperaba era muy negro? Sí, más bien es un temerario, es una persona que carece de cualquier tipo de valor, sentimiento, le da exactamente igual, lo ha demostrado durante estos 5 años. Se alió con quien hiciera falta para desbancar a Rajoy, no le templó el pulso, y lo que ha visto el domingo, yo creo que es algo que quizás en su foro interno y con los estudios que podía manejar Moncloa sí lo podía prever de alguna manera. Y claro, hay que recordar también que a partir del segundo semestre España ocupa la presidencia de la Unión Europea, y él, que es lo que le gusta a él, es pintar la mona por ahí fuera, venderse bien, practicar bien su inglés, diciendo que los demás no tienen ni puñetera idea y que tiene buena planta y buen inglés y demás, pues se codea con lo más granado del concierto internacional. No iba a poder estar aquí en la batalla del día a día en España, y eso no hay que olvidarlo. Ay, perdona que te corte, Manuel, pero es que es muy gracioso siempre como lo comenta Eduardo García Serrano, ¿no? A Eduardo García Serrano, siempre que alguien le habla de que tal político pues es un político muy interesante porque sabe hablar inglés, él siempre dice, que sabe hablar inglés, como Pluto, ¿no? Como Goofy, ¿no? Es decir, es una comparación absolutamente injusta la de comparar a Pluto y a Goofy con Pedro Sánchez. Pluto y Goofy son personajes entrañables y el otro es un ser despreciable, ¿no? Pero no deja de tener la gracia que tiene, y la mala leche que tiene Eduardo García Serrano, pero tiene razón. Creo que estamos... Pero que parece que hoy se vende bien eso, ¿no? Claro, sí, ¿no? Porque es una muestra del cosmopolitismo en el que se mueve la inmensa mayoría de la población. Sí, porque en realidad, y lo ha comentado antes por encima Martín, es que lo grande de la política en España y en el resto de los países de la Unión Europea no se decide aquí, se decide en Washington. Y lo que no pintes allí, aquí no tienes nada que rascar. Aquí está la batalla ideológica, la batalla de las ideas, el chanchulleo, el mantener en fin, estas maquinarias, estas grandes empresas que son los partidos políticos, con auténticos profesionales que desde que salen de estudiar hasta que se jubilan están viviendo del cuento y del momio. Pues efectivamente, si no sabes muy bien cómo desenvolverte por ahí fuera, pues aquí pues es lo que hay. Él sabe que convocar las elecciones, habiéndolas dejado para noviembre y diciembre, era directamente suicidarse políticamente. Le iban a caer palos por todos los lados, empezando por lo que ellos llaman sus varones en la sede de Ferraz, que efectivamente, es verdad que aquello lo ha dejado en los últimos tiempos como un solar, pero supongo yo que entre tanto socialista algo habrá de valor que diga, oye, que el Partido Socialista nunca o siempre no ha sido como lo ha sido en los últimos 5 años. Algún mínimo de valor tendríamos los socialistas, pensando en cuanto a la unidad de España, en cuanto a enfrentarnos al terrorismo, al separatismo, en fin, al golpismo. Pues algo debe quedar en Ferraz. Y eso, a la vista de los resultados y de las poltronas que se van a quedar vacantes y vacías a partir de las elecciones del pasado domingo, eso hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Yo creo que se le iba a hacer interminable, ¿no? Lo siguiente, la batalla política de aquí a noviembre o a diciembre, ¿no? Parecería prácticamente inalcanzable con estos resultados, que como hemos dicho, tampoco son los más caóticos del mundo, podría ser peor. Todo va a depender muy mucho si la extrema izquierda de alguna manera se reconstituye bajo veremos qué siglas, porque no le va a dar tiempo, y en ese sentido sí puede ser que haya obrado con cierta maestría, diciendo, estáis conmigo cerca de mí, o lo que se espera, pues efectivamente vosotros, y estos días todos habéis visto el meme ese famoso en el WhatsApp del pájaro en cuestión jugando con los bolitos en el semáforo de turno
de una calle diciendo vas a volver a lo que eras hasta ahora. Pues, lo que eras nada, no eras nada ni nadie, pues, y en cambio han ocupado vicepresidencias del gobierno, ministerios, y han alcanzado decenas de millones de euros de subvención, algo impensable para ellos hasta hace 4 días. Por eso, no sé, no es que sea Maquiavelo ni nada por el estilo, pero es un temerario, y con este tipo de personajes hay que tener mucho cuidado, porque de aquí al 23 de mayo pueden pasar todavía muchas, pero muchas cosas, y no es descartable que pase cualquier cosa a la que nos tiene acostumbradas el PSOE cuando le vienen mal dadas o muy mal dadas. Ayer todos pudimos ver el discurso que soltó a sus parlamentarios y a sus diputados y senadores en la carrera de San Jerónimo, en cómo se radicalizó hasta el extremo, en cómo le faltó solo ponerse la camiseta de Podemos, porque de hecho era más radical que Irene Montero o Yone Belarra. Ese discurso racialista que parece que lo tenía un poco aparcado de cara a las elecciones, no, él ya se ha quitado la careta y va a ir con esa manera de ver la política hasta las últimas consecuencias. Y eso lo hace doblemente peligroso. No para el PP, me da, yo os digo exactamente lo mismo, gane, pierda o empate, sino para España, que al fin y al cabo son los que le sufrimos y le padecemos. Y los falangistas, en primer lugar, que le hemos estado sufriendo y padeciendo durante estos 5 años, en virtud de esa nueva reforma de la ley de Zapatero, aprobada efectivamente a instancias de sus socios etarras de Bildu. En ese sentido tampoco estamos para tirar las campanas al vuelo ante la previsible llegada de un gobierno de la derecha que, como ayer dejó claro y antes he repetido, Feijóo no va a tocar en lo sustancial nada de lo que ha hecho el Partido Socialista Obrero Español, entre otras porque tienen poco margen de maniobras. Es que es verdad, el margen de maniobra es mínimo, entonces pues va a tocar poco. Además, es que él es liberal, él es nacionalista gallego en el fondo, él es el masón, o se desenvuelve como tal, y entonces no va a tocar absolutamente nada en lo primordial de lo que haya puesto sobre la mesa Pedro Sánchez durante estos 5 últimos años, con lo peor, con lo más variopinto del panorama político español. Roberto. Bueno, luego hablaremos de los falangistas, de lo que han hecho, de lo que pretenden hacer en el futuro inmediato, pero la pregunta difícil es para el pitoniso Martín Inestrillas. Martín, ¿ha llegado el fin del sanchismo? ¿Prevés el fin del sanchismo en las elecciones del mes de julio? ¿Sí o no? No, creo que no. Creo que lo habéis dicho hace un rato, que Sánchez es un resistente, es un ególatra por otro lado, un tipo que levita, que se ve a sí mismo desde fuera de su propio cuerpo y que se aplaude a sí mismo con lo que hace, pero es un resistente, es un tipo sin escrúpulos que ha sido capaz de vencer varias veces dentro de su casa y fuera de su casa, con las alianzas que sean necesarias, con los abrazos de oso que sean necesarios, y diciendo una cosa y su contraria sin ningún pudor a lo largo. Esto vuelvo a lo mismo, esto es hemeroteca, no es que lo diga yo, es que hay cientos de grabaciones donde una cosa y exactamente su contraria se puede ligar perfectamente, a veces hasta la misma frase, y en todo caso en distintos periodos. Así que no creo que haya llegado al final del sanchismo, o por lo menos eso es lo que él cree, y por eso adelanta las elecciones, ¿no? Porque de un lado toma el control, de otro lado paraliza la crisis interna que podría poner en duda su continuidad al frente del partido, y eso ya es en sí mismo una regla de las suyas de supervivencia. Y en tercer lugar puede pillar a todos los demás con el paso cambiado y rentabilizar el que esa famosa debacle no ha sido tan debacle, y se puede minimizar los efectos. Si va a seguir gobernando o no es otra cosa, porque eso depende de esas políticas de pactos que hemos dicho y de esas historias que dan las distintas exiguas mayorías, minorías en función de los socios que tienes. Y sería el final del sanchismo, si no le permite gobernar cómodamente, por su propia egolatría, porque él no querrá estar sentado en el banquillo de la oposición. Sería la única razón, pero no sería el fin del socialismo ni del Partido Socialista que él ha engendrado, y que es un Partido Socialista igual de criminal que los anteriores, pero bien distinto a los anteriores estratégica y tácticamente. Pienso que no es el final del sanchismo, pero también creo
que a algunas de esos finales podemos contribuir todos, no con los votos útiles, no con las estrategias esas que se han demostrado fallidas de poner los votos en la misma cesta, sino con las estrategias de los principios, con las estrategias y las tácticas de trabajar cada uno en sus proyectos, olvidarse un poco de lo que están haciendo los demás y quedarse a mirar como meros espectadores, porque en el peor de los casos, esté o no esté Sánchez, lo que seguro que no va a cambiar, lo ha dicho Manolo, lo has dicho tú, lo he dicho yo, lo que seguro que no va a cambiar son las grandes líneas, los grandes trazos de la política nacional en ninguno de esos aspectos, ni en los ideológicos, donde cuando han tenido la oportunidad, a lo más que hemos podido aspirar es a que se quedaran aparcadas una serie de leyes hasta que llegara otra vez el siguiente turno de socialistas y las volviera a poner en marcha. Eso es lo mejor que hemos logrado hacer en algún caso frente a la derogación de leyes que habría que haber tomado la iniciativa y que tenían que ver, pues no sé, con una ley del aborto que ha estado 13 años en manos del Tribunal Constitucional y lo ha resuelto solo cuando le han dado la vuelta al Tribunal Constitucional. O podríamos hablar de las leyes de memoria histórica o las del LGTBI, como digo, que tienen sus propias versiones regionales y esas están dirigidas y legisladas en muchos casos pues por Ayuso y por los representantes del Partido Popular en distintas administraciones. Así que yo lo que propongo es, oye, pues creo que no, pero no deja de ser una especulación, pero en todo caso, ¿qué nos importa si esos proyectos están podridos, si esos proyectos son idénticos entre sí? Y centrémonos en qué podemos hacer nosotros, no a corto plazo, pero sí en el corto plazo, en qué podemos hacer nosotros para contribuir a una España mejor, distinta a esa que alterna peros y PSOEs sin grandes cambios ideológicos. Hacía referencia a la personalidad de Pedro Sánchez, ¿no? Ese narcisismo que le caracteriza. Esto tampoco es que nosotros tenemos mucha manía a este personaje, porque somos muy fachas, lo argumentemos así. Creo que la radiografía del personaje de Pedro Sánchez nos la ofreció la persona que él eligió para ministro de Cultura, que tuvo que dimitir a los 10 minutos porque le pillaron por ahí con unas cuestiones no resueltas con Hacienda, ¿no? Máxim Huerta. Si recordáis, Máxim Huerta ha contado cómo en el momento en el que él va a presentarle la dimisión, él le dice, presidente, creo que es mejor dejarlo, no quiero perjudicar al gobierno que se acaba de gestar, estoy destrozado, tenía muchísima ilusión, lo estoy pasando muy mal, pero creo que es mejor irme. Y el otro le contestó, Máxim, ¿cómo crees que me recordará la historia? El Máxim Huerta por lo visto miraba allí como diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Una cámara oculta? ¿O se está riendo de mí? ¿O qué? O sea, vengo a pedirle, a presentarle la dimisión. Hay una crisis de gobierno a los 10 minutos de empezar con una nueva legislatura y a este le preocupa cómo le va a recordar la historia. La verdad que el personaje es tremendo. Y una de las cosas terribles es que él ha sido el que ha contestado a esa pregunta, ¿no? Porque él ha afirmado que la historia le recordará como el que desenterró a Francisco Franco y como el que sacó también de su tumba a José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Entonces, esa es la catadura del personaje. Y vamos a entrar ya en cuestiones domésticas, en qué es lo que habíamos hecho los falangistas, pero me queda una última pregunta de cara al futuro, porque ha sido hoy al parecer noticia, hoy o ayer. Éramos pocos y parió la abuela. Macarena Olona se presenta a las elecciones, o eso dice, yo todavía no lo veo porque las dificultades para lanzar un proyecto político en apenas 10 días, que es el tiempo que hay para presentar las candidaturas, además una candidatura que nacería de cero y por lo tanto sabemos que hay una dificultad extraordinaria, que es la de presentar miles de avales en toda España, pero de momento ha dicho que se presenta y se presenta con un perfil absolutamente extraño. Yo hasta ahora no sabía cuál era el papel que jugaba Macarena Olona después de su salida de Vox, ¿no? Donde ha estado dando bandazos absolutamente y tratando de lavar, al parecer, su imagen respecto de la imagen que se había creado en Vox, ¿no? Lleva
todo este tipo tratando de quitarse la imagen de perversa ultraderechista, y entonces pues un día dice que ella no es racista como eran sus ex compañeros de Vox, lo podía haber dicho cuando estaba en Vox. Otro día dice que ella tiene miles de amigos que son homosexuales y que no pasa nada, y que no como los brutos de Vox que están en contra de todos los homosexuales. Bueno, pues si esto era así, lo podías haber dicho antes, pero durante todo ese tiempo cayó. Entonces, yo no sabía muy bien cuál era la baza que estaba jugando Macarena Olona, pero esta tarde he caído en ella. Yo he participado esta tarde en una tertulia en Periodista Digital, y antes de mí estaban dos personas, dos chicas jovencitas que eran empleadas de Ciudadanos y que llevan trabajando en Ciudadanos pues un montón de años, y que ellas mismas pues reconocían que estaban ante el fin del proyecto, y de alguna manera ya se estaban buscando una salida profesional y política, y la salida profesional y política a la que apuntaban era el proyecto de Macarena Olona. El periodista que lleva ese programa, Josué Cárdenas, les ha preguntado: oye, ¿pero no os parece un poco incoherente, ¿no? Vosotras que defendéis un modelo de estar en política que es ni blanco ni negro, ni chicha ni limonada, es la nada con gaseosa, light, de repente vais a apoyar a un proyecto de una persona que por lo menos durante todo el tiempo que estuvo en Vox pues parecía con una personalidad arrodilladora, con unas líneas muy marcadas? Y estas pues han venido a decir que no, que es que Macarena Olona le tocó representar ese papel en Vox, pero que ella, sin embargo, pues es una tipa majísima, y que es la que va a representar el centro que va a dejar vacante Ciudadanos, ¿vale? Insisto, éramos pocos y parió la abuela. Pues sí, eso parece que parió la abuela. Además, esta mañana aparecían por ahí en algunos medios digitales ciertas relaciones con presuntos y antiguos falangistas de la zona del Levante, que no sé muy bien a cuento de que venían. Es verdad que nosotros sí que somos pocos, sin que para la abuela, y ahora estamos en boca de casi todos. Ese proyecto no tiene mucho futuro, y como tú bien dices, Roberto, quien no conoce la maquinaria electoral sabe que es materialmente imposible presentar algo de aquí a las elecciones del día 23 de julio. Después, y dependiendo del descalabro o no de Vox, pues habría que mirarlo, pero no tiene, parece ser que... Es verdad que Macarena Olona era una referente de esa cuarta pata del banco a la que se refería antes Martín, de la gente que podía estar incluso cercana a nosotros, gente que también el tema de la vida, el aborto, contra la eutanasia y demás, que quieras que no, pues todavía en este país hay mucha gente que estamos por esos valores, y ella arrastraba en cierta manera, pero se ha venido estrepitosamente abajo, no ha sabido perder su papel en Andalucía. Tenía que haber sabido ella que era el que iba a ser, y su ego, eso es muy parecido, mira, al que acabamos de comentar, a Pedro Sánchez, estaba muy por encima, parecía que Vox iba a venir abajo estrepitosamente, si ella se iba, y aparentemente pues no ha pasado nada, más que las salidas de pata de banco en los medios y el exponerse de forma ridícula a unos y a otros. Una persona que pues parece ser que es la que llevaba en gran medida el departamento jurídico, la que preparó pues, juicios como aquel que obligó al Constitucional a declarar ilegal las leyes de Pedro Sánchez con respecto a la pandemia y demás. Pues parece ser que todo ese bagaje que tenía a sus espaldas en poco tiempo ha tardado menos en tirarlo por la borda que en conseguirlo. Bueno, pues dado que los tres pues hemos formado parte de candidaturas falangistas, Manuel no en esta última ocasión, y ahora contaremos por qué, pero sí Martín y yo mismo, pues yo mismo voy a hacer el breve análisis sobre lo que ha sido la participación de los falangistas en las pasadas elecciones. Digo los falangistas y no Falange Peña de Badajoz porque es verdad que las candidaturas llevaban el nombre de Falange Peña de Badajoz, pero en ella estaban integrados los miembros de las distintas organizaciones falangistas. Entonces, una vez más, por no sé cuántas van ya, pero ya van unas pocas, ha habido una sola candidatura falangista. Esto me interesa recalcarlo porque, bueno, pues el mantra merecido, es verdad, ganado a pulso, de que los falangistas teníamos 7 siglas y uno llegaba al colegio electoral y no sabía cuál de ellas elegir,
Eso ya se acabó hace tiempo, ¿vale? Se acabó afortunadamente hace tiempo, entre otras cosas gracias a la generosidad de la Falange como organización y de Manuel Andrino como jefe nacional de la Falange, porque de hace ya muchos años pues deponen cualquier interés personal y cualquier afán de protagonismo para integrarse sin pedir nada a cambio en las candidaturas de Falange Española de Ajos, ¿no? Por lo cual, por una parte tenemos eso, solo ha habido una candidatura falangista. Es verdad que presente en unas pocas circunscripciones nada más, ¿no? Porque las dificultades desde el punto de vista administrativo para presentarse a las elecciones son muy grandes. Creernos que de verdad son muy difíciles de salvar, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, los resultados podríamos decir que son testimoniales. En muchas ocasiones, los que nos rodean, los que nos siguen, unos con más cariño, otros con menos, utilizan este epíteto testimonial como si fuera peyorativo, como si fuera ofensivo. Para mí no lo es. Para mí testimonial es el que da testimonio, ¿vale? Y efectivamente, yo creo que es más necesario que nunca dar testimonio de que hay líneas rojas, dar testimonio de que hay valores que no se pueden poner en cuestión por cuestiones de táctica, por cuestiones de estrategia, por cuestiones de conveniencia política e incluso por cuestiones de amenazas desde el punto de vista legal, ¿vale? Entonces, ¿somos un voto testimonial? Sí, y a mucha honra. El voto que testimonia que frente a la cultura de la muerte no se puede ceder absolutamente nada. Es decir, que no hay nada que justifique que se acabe con la vida de un ser humano en el vientre materno. ¿Somos un voto testimonial? Sí, el que testimonia que en la defensa de la unidad nacional de España no hay caminos ni atajos ni medias tintas. Y por lo tanto, si uno defiende la unidad nacional de España, tiene que estar contra el modelo autonómico y tiene que estar a favor de la ilegalización de los partidos separatistas. Y si uno defiende la familia, pues uno tiene que estar en contra de las leyes de género y de los grupos de presión LGTBI. Y no cabe, por respetos humanos, no cabe por aquello de que no me llamen facha, pues empezar a congraciarse con todos estos grupos. Yo creo que hay que tener las cosas muy claras. Entonces, ¿votos testimonial? Bueno, pues sí, no pasa nada. Testimonial y a mucha honra. Ahora bien, para valorar los resultados de los falangistas en las elecciones, que numéricamente, efectivamente, pues son muy pobres, más allá de lo que decía Martín, en las autonómicas de Madrid, en las últimas, hace 2 años, tuvimos 1000 y pico, ahora tenemos 3000 y pico. Bueno, son casi 3 veces más, pero es verdad que siguen siendo muy, muy escasos. Pero para valorar la presencia de los falangistas en las elecciones y sus resultados, yo creo que conviene recordar las circunstancias en las que estas candidaturas son presentadas y en las que los falangistas tenemos que hacer nuestra campaña electoral. No vamos a entrar ya, que eso ya lo sabéis de sobra, en la carestía de nuestros medios económicos. Ya sabemos que jugamos en una competición con las cartas marcadas, en las que hay unas opciones que tienen presupuestos multimillonarios, ¿vale? Porque lo pagamos entre todos nosotros, ¿no? Frente a los que pues apenas tenemos para hacer unas fotocopias y repartir unos panfletos. Bueno, eso ya lo damos por supuesto. Ya no hablamos de eso, hablamos del clima de hostigamiento del gobierno y de las fuerzas del orden. No sé si lo sabéis, algunos de vosotros quizás no, pero yo creo que es conveniente que lo sepáis. El viernes pasado, en el acto de final de campaña, ¿vale? El acto de final de campaña de Falange Española de Ajos, los representantes de las candidaturas, los candidatos, hay que recordarlo, fuimos requeridos por los cuerpos policiales hasta en 3 ocasiones, ¿vale? La primera de ellas fue por la policía municipal, es decir, por el ayuntamiento, ¿vale? La plaza donde íbamos a celebrar el acto está cerca de un centro hospitalario y la policía municipal dice que recibió una llamada que se quejaba del ruido que estábamos haciendo y que los pobres enfermos pues lo estaban pasando mal por nuestra culpa. Claro, pero ¿por qué estábamos en esa plaza? Porque es la plaza que el ayuntamiento nos había ofrecido. Es decir, el ayuntamiento ofrece una plaza y nosotros decimos, vale, ¿nos pueden dejar esa plaza? Sí, se la dejamos. Bueno, pues luego llega la policía municipal y te solicita la documentación por si acaso,
con la excusa de los ruidos o cualquier otra, hubiese la posibilidad de deslizar una sanción. Esa es la primera identificación. Insisto, estábamos en esa plaza junto a un hospital porque el ayuntamiento había ofrecido esa plaza, no porque nosotros la hubiésemos elegido al azar. Segunda identificación ya de los policías nacionales. Esa es muy sintomática porque tiene lugar no antes de empezar el acto, cuando ya habían llegado la fuerza policial, ¿no? La fuerza policial estaba allí porque nosotros les habíamos pedido que estuviesen. Es decir, el acto estaba autorizado para la Junta Electoral, nosotros no teníamos por qué avisar a la policía, pero nosotros les avisamos porque dijimos, queremos que haya fuerza policial presente para que se asegure el orden público, ¿no? Para que no haya ningún problema. Y llevaban allí un buen rato. Pero no nos pidieron la documentación cuando llegaron. Nos pidieron la documentación cuando terminaron nuestros discursos. Cuando nos bajamos del escenario, los que habíamos intervenido, nos dijeron, necesitamos la documentación de todos. Yo le dije, ¿cómo? Digo, pero vamos a ver, en primer lugar, yo soy la persona que ha hecho la comunicación a la delegación del gobierno. En segundo lugar, yo soy el representante electoral, el que ha solicitado esta plaza y al cual se lo han concedido. Es decir, mis datos ya los tienen ustedes. Pero es más, es que soy el candidato. ¿Vale? Modestamente, soy el candidato a la Asamblea de Madrid. Digo, bueno, oiga, es que, bueno, esto es un formulismo. ¿Un formulismo? Digo, ¿usted cuando va a cubrir la seguridad de un acto de Ayuso le pide la documentación? ¿Usted cuando va a asegurar un acto del PSOE, cuando se baja de la tribuna Pedro Sánchez le pide la documentación? Digo, no me engañe, aquí hay algo detrás. ¿Qué es lo que usted persigue? No, bueno, simplemente tenerles identificados, a todos los que habíamos intervenido en el acto público. ¿Y por qué nos lo solicitaron a todos justo después de nuestros discursos? Pues por lo que vino justo al final del acto. Cuando ya había concluido el acto, vinieron los policías nacionales y por tercera vez me pidieron el DNI. Claro, yo ya me reía, digo, pero oiga, no lo sé, ¿qué hago? Voy a hacer como los niños pequeños, ¿no? Cuando se van de excursión, me lo pongo aquí, ¿vale? Para que ustedes lo anoten en el momento que quieran, ¿no? Pues me pidieron por tercera vez la documentación y seguidamente me dijeron que me proponían para sancionarme por una presunta infracción de la Ley de Memoria Democrática, ¿vale? ¿En qué consistía la supuesta infracción? Dos cosas. Una, que yo como promotor del acto no había impedido que se coreasen consignas a favor de José Antonio Primo de Rivera. Uno, efectivamente, durante el acto, en más de una ocasión, los asistentes corearon el nombre de José Antonio Primo de Rivera, ¿vale? Y la segunda, que se había también coreado el Cara al Sol, lo cual era rigurosamente falso, ¿no? No se coreó el Cara al Sol, creo que el policía estaba un poco despistado. Lo que sí hubo una canción, porque después del acto público había unos grupos que tocaron música y una de las canciones que interpretaron es Primavera, ¿vale? Que para que no la conozcáis, pues en su letra dice Cara al Sol, canción antigua y nueva, Cara al Sol es el himno mejor. Bueno, pues eso interpretaron que era el Cara al Sol. No se sabe en el Cara al Sol, es lógico. No se sabe en el Cara al Sol, pero me quieren poner una multa, ¿vale? Porque se cante el Cara al Sol. Claro, yo le dije, digo, mire, esto que está haciendo no tiene sentido, ¿vale? No tiene sentido porque efectivamente se han coreado consignas a favor de José Antonio Primo de Rivera, pero eso, lejos de estar en contra de la Ley de Memoria Democrática, ¿vale? Recibe una especial protección de la Ley de Memoria Democrática, en teoría, ¿vale? ¿Por qué? Porque la Ley de Memoria Democrática dice que las víctimas de la guerra civil, no distingue bandos, claro, si distinguiese entre bandos, pues ya sería muy cantoso, las víctimas de la guerra civil merecen una protección especial por esa ley, ¿no? El Policía Nacional dijo, mire, eso ya se lo cuenta usted cuando presenten el recurso, ¿vale? Entonces, sabemos, porque algunos lo pudieron escuchar en primera persona, como el jefe del operativo policial tenía un pinganillo, ¿vale? Por el cual alguien, es decir, un comisario político, le iba dando instrucciones, ¿vale? Y entonces, como había música y no escuchaba muy bien, pues el hombre tenía que gritar. Y entonces, como gritaba, le escuchamos. Entonces, ¿qué es lo que le escuchamos? ¿Cómo le preguntaba al comisario político? Pero entonces, ¿a quién denunciamos? ¿A los cantantes? ¿A los que han intervenido en el mitin? ¿A los asistentes? ¿O a quién? ¿Vale? Y es verdad
que trataron de sancionar a los cantantes, ¿vale? Por lo menos a algunos de ellos. Lo que pasa es que tuvieron un problema. Habíamos preparado una caseta para que cuando terminase el concierto, pues los cantantes pues estuviesen allí cómodamente o se pudiesen cambiar de ropa, y efectivamente al terminar el acto y ese concierto, pues estaba allí uno de ellos cambiándose de ropa. Entró un policía nacional y dijo: déme su DNI. ¿Y por qué? Yo soy cantante. Yo soy de un grupo, ¿no? ¿Qué tengo que ver yo con esto? Tal. Deme su DNI. Le voy a proponer para sanción por infracción de la Ley de Memoria Democrática, porque usted ha cantado consignas a favor de José Antonio y en contra de la memoria democrática. Y entonces le contestó, con buen tino, le dijo: mire, yo no he cantado nada en mi vida, porque no soy el cantante, soy el batería. Otro policía nacional que había detrás le dio así en el hombro y le dijo: estás confundido, que este no es el... Pero ya se ve que ante el ridículo espantoso que habían hecho, pues decidieron no proponer para sanción a los cantantes y se limitaron a hacerlo a mí y luego a un asistente. Estamos hablando cuando ya había terminado el acto, se fueron a un bar cercano más o menos a tomar algo, y estando allí tomando algo apareció la Policía Nacional y le comunicaron una sanción exactamente igual que la mía, a uno de los asistentes. Se ve que ellos habían estado atentos y sería el que más gritaba o el que más cantaba, no lo sé. Entonces, esto que nos lo tomamos a broma, pero insisto, estas son las circunstancias en las que grupos políticos muy minoritarios como los nuestros, ¿vale?, tienen que desarrollar su labor política. Entonces, a la hora de analizar si los resultados son buenos, malos o regulares, esto hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, y eso son noticias tristemente de la última semana, ¿vale?, que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, y eso os lo comento casi en primicia a muchos de vosotros que no conoceréis, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que había abierto un expediente contra los convocantes del homenaje a José Antonio del pasado 20 de noviembre, ha resuelto ya el expediente imponiéndonos una sanción de 10.000 euros. ¿Vale? Por exactamente los mismos motivos, por haber cantado el cara al sol, por haber levantado el brazo, por tener banderas rojas y negras, en definitiva, por existir. ¿Vale? Por existir, ni más ni menos. Pues eso ha sido el colofón a esta campaña electoral. Pero claro, cuando uno compite en esas condiciones, pues claro, vosotros me podéis contar cuáles son los resultados a los que uno aspira. Entonces, eso es así. Nosotros lo asumimos desde el principio, sabíamos que nos iban a querer sancionar. Somos conscientes de que no hemos hecho ninguna infracción de la Ley de Memoria Democrática. La Ley de Memoria Democrática es una ley liberticida que pretende acabar con un montón de libertades: libertad de expresión, libertad de cátedra, libertad de culto, un montón de libertades quiere acabar, y por eso es una ley perniciosa y que hay que denunciarla. Pero aún así, es que nosotros no la hemos infringido, ¿vale? Porque para que hubiéramos infringido la Ley de Memoria Democrática tendría que haberse dado dos circunstancias. Una, que hubiéramos hecho una apología del franquismo, que en ese momento no tocaba, y entonces no lo habíamos hecho. Lo que hacíamos era homenajear al fundador de la Falange y víctima de la Guerra Civil, José Antonio Primo de Rivera. Y segundo, que se hubiera hecho con humillación de las víctimas, ¿vale? Cosa que no hemos hecho jamás, y que además nunca vamos a tolerar que se haga en nuestra presencia, porque si en una organización se conoce el decoro de morir por una idea, esa es en la Falange Española, porque todos los fundadores de Falange fueron asesinados en los primeros meses de la Guerra Civil, porque no hay ninguna organización política como la Falange en España que haya pagado un tributo de sangre como Falange Española. Entonces, como eso es así, y además nuestro estilo nos lo impide, jamás hemos hecho menosprecio de las víctimas reales o supuestas. Y no lo hemos hecho en estos actos en los que nos quieren sancionar por la Ley de Memoria Democrática, y no lo vamos a hacer en el futuro. Pero ya sabemos que es que no estamos en un Estado de Derecho, no estamos en una democracia, ni siquiera en una democracia que respete sus propias reglas o sus propios valores, como serían la libertad de expresión,
o el pluralismo político, no se respetan, ¿no? Entonces, ante eso, Martín, Manuel, ¿qué hacemos? ¿Nos acoglionamos y no nos presentamos a las próximas elecciones? ¿O qué? ¿O ahorramos para más multas? Vamos, yo creo que hay tres posiciones. Antes he expuesto cuál era el panorama político, en mi opinión, una opinión que yo creo que es bastante razonada, que como decía Norberto, en todo caso, las opiniones que hemos vertido no son otra cosa que el reflejo de lo que podemos oírles a ellos mismos, leer en sus propios periódicos y analizar en sus propios vídeos, ¿no? De manera que ya hemos hablado de cuál es el panorama nacional. Y luego he terminado diciendo que en realidad a nosotros nos toca asistir, podemos asistir de varias maneras, ¿no? Con una mantita sobre las piernas y un bol de palomitas, a ver lo que hacen los demás, o podemos tomar, y va en nuestro carácter, decisiones de carácter político. Decisiones en las que los falangistas hemos creído siempre que estamos obligados a participar en la sociedad, en la vida pública, en la sociedad en la que vivimos. Siempre hemos hablado de la famosa trilogía de familia, municipio y sindicato, pero no se remite solo a la participación en las unidades naturales, sino que se remite se refiere a la obligación de cualquier ciudadano, y por supuesto de un falangista que tiene una ética y una moral muy por encima de la media de la sociedad española, está obligada a participar en la gestación de su proyecto político, que es España. Y esa participación no se puede limitar a echar una papeleta cada 4 años, o cada 5, o cada 7, o cada vez que les dé la gana en un papelito y esperar a juzgar a terceros desde la barrera. En mi opinión no nos podemos limitar a todo eso, que es lo que hoy nos dice el sistema neoliberal, en el que nos dicen: ya está usted en la fiesta de la democracia, ya está usted participando y tiene usted el poder de quitar y poner gente cada 4 o 5 años, y después de haber pasado en esos 4 o 5 años con la destructora, la desbrozadora y la apisonadora en la que nos dejan cada legislatura, da igual cuando lo leas, nos dejan la legislatura cada cual de los que van pasando. Así que caben tres opciones. Una, no hacemos nada. Mantita y palomitas, a ver lo que hacemos. Otra, renunciamos a nuestros principios y nos entregamos a ese festín que acabamos de hablar, nos entregamos bien por deserción o bien por participación, nos entregamos al festín de eso que han llamado la democracia, y que consiste en esto que acaba de describir Norberto cuando se refiere a nosotros, y que consiste en eso que vemos a diario en televisión y en las radios y en todos los demás sitios, cuando unos y otros se disputan los despojos de los sillones libres y de las asambleas y los asientos y todas esas cosas. Y la tercera opción es ignorarnos a todos y dedicarnos a nuestro proyecto político. Y nuestro proyecto político, a su vez, tiene dos alternativas. Una es: este sistema no nos sirve, no creemos en las elecciones, no creemos todas esas cosas que nos oímos y que decimos y que leemos de terceros, que nos cuentan que tendríamos que irnos al monte y tal. Y yo invito a ver cuáles son los valientes que van a tomar no sé qué camino, no sé si caminando, con alpargatas, armados hasta los dientes, no sé qué, al monte, o, que estaría muy bien si tuviéramos, no sé, 6 millones de legionarios en tal, a lo mejor sería una alternativa. O la otra es construir nuestro proyecto político, al margen de los éxitos que los demás nos configuren, al margen de los éxitos que los demás valoren en función de sus criterios, no de los nuestros. Para mí, haber recuperado, porque cuando hemos hablado de duplicar nuestros números en Madrid, podríamos irnos más atrás y decir: bueno, es que habéis recuperado una parte que ya habéis perdido. Sí, es cierto, eso es el juego democrático. La gente va, viene, vuelve, pierde. Para mí es un gran éxito, y me gustaría ver 3.000 hombres o 3.000 mujeres ahí fuera diciendo: nosotros somos los 3.620 falangistas que hemos votado, a ver si las cosas son iguales que cuando se mencionan en términos de elecciones, ¿no? Porque no se nos puede olvidar que la inmensa mayoría de nuestra gente, de los falangistas, tienen un perfil, un peso moral y tienen unas características que no soportan comparación con nadie, absolutamente nadie, de nuestro sistema. Y si eso es así, no nos importa esos resultados. Me importa saber que ahí hay 3.620 señores que tengo que localizar, que tengo que poner a trabajar, que tengo que hacer cosas. Ustedes se imaginan, no quiero ponerles en el compromiso, pero
Seguramente muchos de ustedes han votado a Falange, otros no les voy a poner el compromiso, que además el voto es secreto. Seguramente muchos de ustedes han participado en las próximas elecciones ya, habiéndonos brindado, se lo hemos pedido, habiéndonos brindado el aval necesario para que podamos presentar candidaturas. Es una lista en la que se pone el nombre, el apellido, y que, por cierto, aquí sí hago un intermedio y les pregunto, sí, por favor, si alguno de ustedes que esté dispuesto a presentar ese aval no lo ha hecho todavía, porque le pido a José Ramón que le pase ahora mismo una hoja para que no se vayan sin firmar. ¿Alguno de ustedes no ha firmado ese aval? ¿No? Perfecto, pues si te parece, José Ramón, les pasamos una hoja y... No, además hay que advertirles que hemos cerrado las puertas. Una broma. Mientras terminamos de hablar, vamos rellenando eso. Eso no significa más que una cosa, que tengamos el derecho y la posibilidad de presentarnos a las elecciones. No tiene ningún otro compromiso. Que podamos presentar candidaturas. Luego vendrá un segundo nivel de compromiso, con quién rellenamos esas candidaturas. Y luego vendrá un tercer nivel de compromiso, cómo vamos a los colegios. Ustedes se imaginan, y yo lo he echado de menos este fin de semana pasado, y seguro que muchos de vosotros, estoy diciendo ustedes, me gusta más hablar de falangistas, solemos hablar de esto. ¿Vosotros imagináis que en las mesas electorales, en los colegios electorales del fin de semana pasado, en lugar de haber habido un apoderado con esta tarjeta en el pecho, o dos, o uno para una zona como la mía, donde yo me hacía Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo, Boadilla del Monte, Quijorna y toda una serie de pueblos? Y hacerlo significaba ir como una exhalación, entrar con tu cartel puesto, mirar si había papeletas en todos los sitios, que la gente te viera y salir corriendo para el siguiente, en ciudades que tienen 2 colegios, en colegios que tienen 100 mesas. ¿Se imaginan el impacto de que en cada una de esas mesas, como sí tienen los partidos del sistema, hubiera sentado una persona con este cartel aquí colgado? ¿Ustedes imaginan lo que sería que cuando ustedes van a votar, vosotros cuando vais a votar y tenéis que tomar la decisión, o cuando viene alguien a votar, entre las personas que están sentadas en la mesa que recibe el voto, hubiera uno que les está recordando lo que se les ha olvidado? Porque no se nos olvide que muchas mentalidades, que mucha gente de esas que han abandonado su voto, algún día estuvieron aquí, algún día pensaron aquí, algún día creyeron en la ética y el estilo que se respira debajo de esta tarjeta. Poner a la gente frente a su espejo, poner a la gente diciendo, no, si es que existimos, es que seguimos existiendo, es que no caben excusas, es que no es que hayamos abandonado nuestro proyecto, es que no es que les hayamos dejado el espacio para que ganen otros o para echar a no sé quién, que estamos ahí, que tenemos un proyecto político. Pero ese proyecto político no somos Manolo, Norberto y yo y otros tantos que estáis aquí sentados. Ese proyecto es un proyecto de los falangistas, es un proyecto de todos y cada uno de nosotros, es un proyecto de aquellos que creemos en una idea determinada. Y es un proyecto que no tiene edad, que no tiene más responsabilidades que la de comprometerse, que la de hacer cosas, que no basta con firmar un papel que dice ya tenemos el aval, o te permito que lleves mi nombre en el último sitio de la lista de no sé dónde para que me vean. No, que ese domingo hay que chuparse 14 horas y estar allí con un interventor levantando la mano y diciendo, ¿dónde vas a tocar ahí? ¿Qué estás haciendo con la papeleta? Que no hay papeletas, pares el colegio. Que soy yo, que soy un interventor de Falange, sí, falangista, normalizando nuestra presencia en la sociedad, porque hoy, cuando se ve esto, y yo lo he vivido, los representantes de Izquierda Unida entonces, de los comunistas de siempre, y en todo caso de Podemos, miran la tarjeta como si hubieran salido de una especie de satélite venido de otro planeta. Pues ahí va, y esto existe. Claro, ¿cómo no van a tener esa sensación? Esto no tiene edades, ¿eh? ¿Os habéis fijado el número de apoderados del Partido Popular? El número de apoderados de Vox, el número de apoderados de socialistas, de tíos que van orgullosos con su tarjeta que dice aquí PSOE, diciendo, no, estoy pidiéndole a todo el mundo el voto porque yo soy de PSOE. Usted es el representante de esa gentuza. Usted no tiene la vergüenza, no tiene usted vergüenza para abandonar ese proyecto o esconderse hasta que ese proyecto tenga unos mínimos límites de decencia. Pero no es capaz de tomar la representación, de tomar la figura de aquello en lo que seguramente piensa hoy y en todo caso pensó en el pasado. Si ustedes se imaginan, estamos aquí unas 40 personas. Ustedes se imaginan 40 mesas con 40 interventores
lo que implica de presencia, lo que implica de impulso, lo que implica de cambio en la estrategia y en la mentalidad de esos votantes que tienen la excusa de decir: es que yo hubiera querido, pero no estabas, no sabía que te presentabas. Y al final seguirá pasando lo mismo en esta y en la siguiente y en la siguiente, y poco a poco seguiremos creciendo, o nos quedaremos anclados, pero tendremos una certeza absoluta. Nosotros tendremos que seguir buscando a los nuestros. Nosotros tendremos que seguir interpretando esos 3.600, no sé cuántos, 320 que votaron en Madrid. Y esos 8 o 10 que votaron en Villanueva de la Cañada, mi pueblo. 3, lo sé, son mi familia. Pero hay otros 7 ahí fuera. ¿Ustedes saben lo que es tener a 10 personas trabajando en un pueblo del tamaño de Villanueva de la Cañada, diciendo: esta vez no, pero la próxima habrá una candidatura falangista? Habrá tipos que nos iremos a las mesas y seremos 20 o 25 o 30 o 35. Es que no hay otra manera. Es que no, esto no es por generación espontánea. Uno no pasa de la nada absoluta al éxito absoluto y en medio renuncia a sus proyectos y a sus pensamientos. No ocurre. No puede ocurrir. 5 de nosotros, falangistas de las distintas organizaciones, empleamos, y yo les voy a volver a preguntar: ¿cuántos de ustedes escuchan Informa Radio a lo largo de la semana? ¿Cuántos de ustedes escuchan ¿cómo se llama? Decisión Radio a lo largo de la semana? ¿Cuántos de ustedes ven Periodista Digital y La Burbuja a lo largo de la semana? ¿Cuántos de ustedes oyen La Hora del Café a lo largo de la semana? Estamos viendo que hay una manita por aquí, otra manita por allá. Eso lo hacemos 5 falangistas. Lo hacemos todos los días. Norberto Pico, Manuel Andrino, Jorge Garrido, Jesús Muñoz y yo, todos los días, cada una de nuestras semanas, en cada una de las emisoras, nos sentamos frente a boxistas, frente a peperos y frente a liberales de todo tipo y pelaje a defender nuestro proyecto, a defender nuestra dignidad, a defender nuestro derecho a tener un proyecto político. ¿Y saben cuál es la desolación más grande? Que nos escucha un día uno, otro día otro, quizá alguna tarde. Y esto me lo puedo llevar a cualquiera de los planteamientos de los que estamos hablando. A esa participación, que no cuesta nada. Cuando digo no cuesta nada, me refiero a que el esfuerzo, el sacrificio, sí, es dedicar una jornada que no va más allá de echar una papeleta. Es apostar por un proyecto. Es creer en un proyecto. Es darle la confianza a aquellos que se rompen la espalda cada día de la semana en creer, en crear o recrear un proyecto político que tiene la única ideología, el único contenido que se basa en entidades permanentes de razón. Bien, verdad y justicia. Martín, muchísimas gracias. Terminamos con la última intervención de Manuel Andrino, ¿vale? Dinos lo que quieras. Puedes aprovechar para saludar a la familia, para vender una de tus motos, lo que quieras. De la moto ninguna. Vale. Pero antes de decir lo que desees, voy a decir una cosa que en el relato del ambiente en el que se mueven nuestras organizaciones se me ha olvidado antes. Lo había dejado apuntado. En estas últimas elecciones Manuel Andrino no era un candidato. ¿Sabéis por qué no era candidato? Sí. Porque está sufriendo una condena, ¿vale?, por haber irrumpido en un mitin separatista en Blanquerna, ¿vale?, y haber gritado unas consignas tan terroríficas como no nos engañan, Cataluña es España y catalanidad es hispanidad. Y a resultas de eso, pues está cumpliendo una condena de 2 años de privación de libertad y de privación de sus derechos políticos. Por eso él no ha sido candidato. No ha sido candidato en unas elecciones en las que asesinos estaban en listas electorales. Es decir, un patriota que se mete en una cueva de separatistas a decirle a la cara a los separatistas, no un insulto, sino decirle, no me engañes, Cataluña es España, ¿vale?,
no puede estar en las listas electorales, pero los criminales, etarras, cuyo objetivo es destruir la unidad nacional de España, sí que estaban en esas mismas elecciones, por lo cual ese es el ambiente electoral en el que nos movemos. Manuel, concluyes tú. Pues es verdad que después de terminar las elecciones el domingo, lo primero que se nos pasa por la cabeza es, como bien dice Martín, es tumbarte en el sofá, echarte la mantita y tomarte una cervecita viendo el partido de fútbol correspondiente y poco más. Pero los militantes no somos así. Algunos llevan muchos años militando en el falangismo y no vamos a dar nuestro brazo a torcer. Y entonces, como nos hace falta poco y el empujón se produjo a la mañana siguiente y ese empujón nos lo dio el presidente del gobierno, pues lo que vamos a hacer es intentar presentarnos a las elecciones del 23 de julio, porque es un ejercicio, y es verdad que es un esfuerzo, y un esfuerzo tremendo para nosotros, es un ejercicio de gimnasia política, de que se desentumezcan los músculos, de que no nos agotardemos, que sepamos que hay que normalizar, como bien decía Martín, nuestra presencia en la calle. Algunos no tenemos ningún complejo en pasearnos, efectivamente, con las credenciales de apoderado y una flecha bien grande que ha enseñado Martín, pero a mí me consta que incluso entre algunos camaradas y militantes pues todavía les cuesta, porque no es fácil, es verdad que te atraes todas las miradas, el policía de turno cuando entras en el colegio te está siguiendo con la vista a ver qué es lo que vas a hacer, a ver si va a salir alguna parda, el de izquierda, ultra izquierda, ni te cuento, y el que es todavía más vomitivo y más asqueroso, que generalmente es el representante de Vox o del PP, es el que viene a saludar y dice: yo soy uno de vosotros, yo te doy la palmita de la espalda, pero claro, joder, es que estamos aquí en esta película ahora y estoy en la poltrona, o lo habitual, lo que llevamos oyendo 40 años, y acá nosotros, algunos por lo menos, no nos van a engañar. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que vamos a hacer el esfuerzo que se nos está pidiendo, que nos estamos pidiendo a nosotros mismos todos, y es rellenar esos papelitos de esos avales para intentar en Madrid reunir esas 6.000 firmas que hacen falta para presentar una candidatura falangista el 23 de julio, y además que hace falta tenerlas antes del día 16 de junio, o sea, en 15 días. Ese es otro añadido de estos demócratas de pacotilla que lo que quieren es que gente como nosotros no nos presentemos a las elecciones, a las generales, luego vendrán las europeas y nos pedirán 50 vales o no sé cuántos de cargos públicos, en fin, todo lo posible para que nosotros no estemos presentes en esos colegios electorales a los cuales hacía referencia Martín. Yo pido compromisos, sé que tampoco es tomar el alto de los leones, y con un papelito. He visto yo cuando llegaba como Martín traía ya un puñado de papeles que ha pedido, pues él comentaba en la radio, en la emisora hoy, a gente que no tiene que ser ni falangista ni nada, hay que decirle, y es un buen argumentario, que no le gusta tanto la democracia, no le gusta tanto el voto, las urnas y demás, pues les gustará también que todos nos presentemos con un mínimo de probabilidades, o por lo menos que nos podamos presentar, ya que son tan demócratas, y luego cada uno elija dónde eche la papeleta. Es un argumento bastante sencillo, ¿verdad? Bastante fácil, y no nos tiene que dar vergüenza el decírselo no solo a nuestros conocidos, que también, sino a nuestro entorno, en el puesto de trabajo, en donde nos desenvolvamos, en el bar donde tomemos el café por las mañanas, en fin, cosas de esas. Y el objetivo es, como decía hace unos días Norberto, es que cada uno de nosotros, en Madrid por ejemplo, seamos capaces de conseguir 50 avales, que no es tan difícil. Cada hojita de estas que se va a entregar, que está disponible en las páginas y en las redes, tienen 5 firmas. Rellenar 10 hojas de esas no debería ser un esfuerzo sobrehumano. Eso, pues que no nos merecemos de verdad estar en las elecciones, porque si lo que significa que no somos capaces de juntar esas firmas es que estamos en las catacumbas, pues a lo mejor es que es verdad, tenemos que seguir estando en las catacumbas porque no nos merecemos otra cosa. O sea que os pedimos el compromiso, y cuando consigamos rellenar las candidaturas, os pedimos el compromiso al que hacía referencia Martín, de que se os nombre como interventores, como apoderados, o cada uno echando la mano en lo que pueda, porque todo es poco. Y esos 3.000 y pico votos que han conseguido en Madrid el pasado domingo, que se conviertan en 6.000, en 9.000 o en 25.000. No es nada difícil, no debía de serlo, viendo cómo está fragmentado el voto y cómo la gente debe estar con parte también ya de ese presunto, famoso y nefasto voto útil. Pues os pido compromiso, os pido que consigamos el objetivo que nos hemos marcado, y os pido que en ese esfuerzo
no estemos siempre los 4 habituales, sino que nos complementamos todos los que estamos aquí, los que nos van a ver a través de las redes sociales y los que nos escuchan habitualmente en ese esfuerzo supremo que hacen a diario Martín, Norberto, Jorge, en las emisoras de radio, en las que tienen más o menos audiencia, pero que supone un esfuerzo, que generalmente no lo valoramos, pero que para ellos, para la gente que trabaja, que tiene sus obligaciones, el estar a las 8 de la mañana en el centro de Madrid y encima aguantar a determinados petardos allí a tu alrededor, pero bueno, es con los que hay que discutir y con los que hay que debatir. Y en eso estamos, en debatir ideas. Y eso es lo que os quería decir y lo que te quería decir. Pues muchas gracias Martín, muchas gracias Manuel. Martín y Manuel os han pedido compromiso, yo voy a pedir otra cosa. Yo me voy a pedir una cerveza, así que, porque lo que habíamos anunciado de hacer después una tertulia, como se nos está yendo el tiempo, lo hacemos alrededor de la barra, así que os invito a tomar algo y seguimos comentando lo que queráis. Muchas gracias.